que es solamente como que recuerda. Entonces los trastornos de origen, no, esto viene del pulmón, pero ahora vamos para los trastornos vasculares del pulmón. Entonces el más frecuente de todos los trastornos vasculares del pulmón es la embolia pulmonar, que como ocurre en las arterias pulmonares, a pesar de que no lleven una sangre oxigenada, se le conoce como un infarto pulmonar. Y estos tipos de infartos que ocurren allí son infartos rojos, porque ya dijimos que tienen una doble circulación, ¿verdad? Suelen ser infartos en cuña, es decir, la morfología es una cuña hacia la región periférica, y depende de qué tan grande sea el trombo, pues así mismo serán los síntomas del paciente. Los factores de riesgo para generar tromboembolia pulmonar, pues básicamente tienen que ver con reposo prolongado. Es decir, el reposo prolongado, ¿en cuál de las aristas de la tríada de Virchow-Lamy? ¿En cuál es? Entonces recuerden la tríada de Virchow. Entonces, la tríada de Virchow tiene 3 aristas, ¿verdad? Si hablo de reposo prolongado, ¿en dónde meto el reposo prolongado de una? En éxtasis. No, éxtasis. Que no tiene nada que ver con el éxtasis, por el contrario es todo lo diferente. Entonces, éxtasis prolongado, reposo prolongado, las personas que tienen una cirugía mayor y usted las acuesta durante mucho tiempo, pues tienen un riesgo incrementado de generar embolia pulmonar. Entonces una embolia no es otra cosa que el tránsito de una masa sólida, gaseosa, ¿verdad?, líquida, que vaya desde un sitio y que luego se localice en el pulmón. Generalmente vienen de los miembros inferiores, es lo más frecuente, y son trombos. La cirugía ortopédica, particularmente la cirugía de cadera, es frecuente que esté asociada a embolia pulmonar. Y por eso, digamos que es tan urgente operar a los abuelitos con fracturas de cadera. En el Hospital Universitario del Valle tienen como una norma, y es que no puede pasar más de 48 horas sin que se opere al paciente. Y eso en realidad es rápido. El trauma severo, ya sea quemaduras extensas o politraumatismos, como estas personas que hoy desafortunadamente han sufrido el trauma. La insuficiencia cardíaca congestiva asociada principalmente al éxtasis venoso. Entonces recuerden que el movimiento anormal o estático de la sangre permite más fácilmente la interacción entre los factores de coagulación. El uso de anticonceptivos orales, porque dijimos que tienen evidencia en relación a un estado procoagulante, pero que todavía no tenemos evidencia en relación al cáncer de mama, ¿cierto? Las neoplasias malignas y los trastornos de hipercoagulabilidad que sean primarios. Entonces la embolia es la misma diapositiva de la vez pasada. Ya dijimos que la embolia pulmonar viene principalmente de los miembros inferiores. La mayoría de ellas son asintomáticas, lo denominamos un infarto pulmonar, y que este que había acá era una tromboembolia ¿en qué? En silla de montaje. Que suele generar un cor pulmonar, ¿cierto? Es decir, un corazón agudo asociado a una patología pulmonar. Y que si me ponen a definir el tipo de choque por el que muere una persona con un tromboembolia pulmonar masiva, ¿cuál choque le pone? Obstruye la salida del corazón, ¿verdad? De la embolia sistémica, pues no vamos a hablar porque estamos hablando del pulmón, pero recuerden que podemos tener una embolia paradójica, y era aquella en la que teníamos defectos del tabique interventricular o interauricular, ¿verdad?, y que permitían el paso de los émbolos desde las extremidades inferiores y hasta el sistema periférico. Y que a la embolia mesentérica los cirujanos le decían embolia cementérica. 8 tipos de embolia que son menos frecuentes, pero que igual están en el pulmón: la embolia grasa, particularmente en fracturas de huesos largos como en el fémur. La embolia de líquido amniótico, que dijimos que principalmente la embolia de líquido amniótico lo que en realidad embolizaba eran las células que descamaba el feto, ¿verdad? Y que esto ocurría solo durante el parto, y que la mortalidad era altísima. Y que la mortalidad estaba dada principalmente por un escenario de una coagulación intravascular diseminada, por activación del sistema de complemento, porque está expuesto el sistema inmune de la madre a unos nuevos antígenos a los que nunca había estado expuesto. Recuerden que somos un bicho raro para la mamá, que se cuenta que somos sangre de la mamá. Mentira, falso.
Es que yo estoy un poco en contra de eso de que tengamos no, mentira, no voy a decir eso. De que tengamos que tener una adoración a la madre como si fuera un ser humano inmaculado. Y no es cierto. Es un ser humano con errores y todo, como el resto de las personas. Y solamente porque pienso de esa forma. Desde luego mi mamá también hace eso. Como yo soy la peor, ¿no? Como no, pues es que todas cometen errores. 9 meses. Pues sí, pero sí, exacto. No quiere decir que uno no lo sabe. Y finalmente la embolia gaseosa, que ya les dije que es bien infrecuente. Recientemente la embolia gaseosa, ¿en qué escenario les dije que ocurre? Los buzos cuando hacen Buzos y luego vuelan antes de las 24 horas, ¿verdad? Hacer buceo es muy chévere, practíquelo, es muy bonito. nos dice que lo practican. Con la plata, Es muy con seguro. la plata que hay. Uno piensa que eso es muy inseguro y eso es muy seguro. Es más seguro que botarse en parapeito, en paracaídas. Es más peligroso, ni siquiera es peligroso la buceada, sino cuando uno sale y ir a lugares correctos porque le puede caer una pesa en el dedo. Pasa mucho. Exacto, es muy seguro. Pero recientemente, para poner otro ejemplo de embolia gaseosa, porque dijimos que ya en enfermería es infrecuente que hagan una embolia gaseosa porque pongan un medicamento con una jeringa con gas, porque ya se utilizan siempre bombas de infusión y esas bombas de infusión pitan con nada, es decir, medio tienen algo de gas y ya se paran y no funcionan, ¿verdad? Harold, que trabaja en eso, sabe que es un desespero porque eso suena. Y en estos días hubo un actor que se fue a hacerse algo que se llama como carboxiterapia, algo así. Es como una cosa en la que usted le inyecta dióxido de Que va a tomar el carbono, profesor, si no, no. como con algunas pequeñitas, es que para quemar grasa. Oye, otra cosa que el mundo Con tan mala suerte que, desde luego, la persona que lo estaba haciendo no era una persona que estuviera entrenada en eso, alguien esteticista, y le hizo una embolia gaseosa secundaria al uso de carboxiterapia. Bien. Pues ahí se ve el infarto exactamente, que es como en cuña y que es un infarto rojo, ¿verdad? Y acá pues vemos el trombo. Y decirle que si no será mucha agua. la mayoría son silentes, es decir, no presentan síntomas. Si la embolia es masiva, es decir, se ocupa más del 60% de la vasculatura y el chance de muerte es mayor al 50%, usted le pueden hacer varias intervenciones como una fibrinolisis, es decir, le pueden poner un medicamento que sea capaz de eliminar el coágulo, pero estos coágulos ya se encuentran formados, así que los antifibrinolíticos no funcionan, es decir, como el RTPA no funciona. Hay que hacer algo que se llama tromboendarectomía, es sacar el trombo. Tromboendarectomía. Bien, entonces existen algunas escalas que nos permiten predecir si un paciente tiene o no una tromboembolia pulmonar. La escala de Wells no es otra cosa que una escala que puntúa los factores de riesgo que ya habíamos visto. Si usted tiene síntomas clínicos, le da 3 puntos. Si su principal sospecha diagnóstica es la embolia pulmonar, pues le da 3 puntos. No vayan a aprender los puntos ni se vayan a aprender la escala de Wells, así que los preguntan en medicina interna y allá sí se la tienen que saber. Si usted duró con inmovilización o una cirugía en las 4 semanas previas al episodio de disnea, palpitaciones, ¿verdad? Pues seguramente tiene un mayor riesgo. Si usted antes ya ha tenido embolia pulmonar o TBP, trombosis venosa profunda, si usted presenta hemoptisis, es decir, paciente que presenta disnea de manera aguda, dolor pleurítico, es decir, que respira y limita la respiración porque le duele como una punzada, y además tiene tos y hemoptisis, puede sospechar que tenga una embolia pulmonar. Y que tenga una neoplasia maligna, porque ya dijimos que las neoplasias malignas es parte de los estados procoagulares. Ahora, además de la escala de Wells, existen algunos marcadores como el dímero D, que no es otra cosa que un producto de la degradación de la fibrina, ¿cierto?
Entonces, el dímero D se puede elevar en muchos escenarios, en cualquiera de los que se formen trombos. Y a usted se le pueden formar trombos muy pequeñitos, por ejemplo, cuando lo meten a hacerle una apendicectomía. Porque el cirujano entra y nada más cuando incide en la piel, la primera herida de la piel él la hace con bisturí, pero de ahí para abajo todo lo hace con bisturí eléctrico o electrocauterio. Entonces cada vez que él utiliza el bisturí para quemar los vasitos, pues se forma un pequeño trombo allí. Y eso hace que el dímero D se eleve siempre en los estados postquirúrgicos. Después de una reanimación, es decir, el dímero D toca evaluarlo en el contexto del paciente. Si un paciente tiene síntomas y usted le hace el dímero D y el dímero D es mayor de 500, pues el riesgo es bien alto de que el paciente tenga una trombosis, una tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar? Hay una que yo no les mencioné al principio de la clase, yo les hablé de ayudas diagnósticas. Ahí hay una que es la que más utilizamos porque está en todo lado, es fácil de encontrar, pero no es el gol estándar. De la que más utilizamos en todo lado es el angiotac. Entonces usted pide un angiotac con protocolo para TEC o para tromboembolia pulmonar. Y el radiólogo se encarga principalmente de ver entonces las arterias pulmonares para ver si hay algún. Eso necesita, por supuesto, que el paciente tenga contraste. Es decir, le aplican un líquido que el tomógrafo lo ve de una manera más intensa para que el radiólogo fácilmente pueda ver las arterias. Pero en caso de que usted estuviera en Estados Unidos, a usted no le van a hacer un angiotac. Le hacen algo que se llama una gamografía ventilación-perfusión. Suena caro. Muy caro. Muy caro, pero es el gol estándar para el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar. Eso básicamente evalúa cómo es la distribución de la ventilación. No, el angiotac es lo que más frecuente usamos. Y lo que tenemos y lo que ustedes van a pedir. La gamografía, ventilación, perfusión, eso se deja para escenarios rarísimos como que el paciente tiene síntomas, encuentro en el electrocardiograma un patrón de S1Q3T3, que es, digamos que un patrón clásico del tromboembolismo pulmonar. El paciente está hipoxémico, pero el angiotac es negativo. Entonces, en esos escenarios, yo puedo solicitar una gamografía, ventilación, perfusión. Gamografía, ventilación y perfusión. Gamografía, ventilación, perfusión. Y pues básicamente evalúa la relación entre la ventilación y la perfusión que hay en los órganos, de unas áreas del pulmón. Entonces, donde no haya perfusión y sí haya ventilación, pues allí está el infarto. Suena sencillo, pero es costosísimo. Yo creo que hoy no vamos a terminar, pero bueno. En relación a la hipertensión pulmonar, pues debemos recordar que el sistema pulmonar es muy diferente a la circulación sistémica, toda vez que las presiones que manejamos en la circulación sistémica son alrededor de 120-80, mientras que las presiones que manejamos a nivel del pulmón son máximo 25 milímetros de mercurio. Es decir, esa va a ser la presión de salida de la arteria pulmonar, ¿verdad? Máximo allí. Por arriba de eso yo digo que el paciente tiene hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar puede ser primaria, es decir, una hipertensión que no tiene una explicación por otra patología, sino que es como inherente al pulmón, o debida a enfermedades del corazón izquierdo, como por ejemplo una valvulopatía aórtica, una estenosis aórtica, que me aumente el flujo sanguíneo retrógrado hacia el pulmón y eso aumenta la presión, ¿verdad? Aquellos pacientes que tienen enfermedades pulmonares obstructivas o enfermedades pulmonares intersticiales, mucho más frecuente la hipertensión pulmonar en pacientes con enfermedad intersticial que en pacientes con enfermedad obstructiva. En obstructivas no es tan frecuente, es mucho más marcada en la sarcoidosis, en la neumoconiosis, en esas es mucho más frecuente. En las restrictivas. Los pacientes que sufren tromboembolia crónica, porque por supuesto se va a ir fibrosando un montón del parénquima, y hay algunas otras que son multifactoriales. Hay una que no está nombrada acá, pero que es particularmente importante, y
y es que algunos pacientes tienen SAHOS, o síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. SAHOS, síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Suelen ser pacientes obesos y que usted entra a su casa cuando ellos están durmiendo y usted escucha el ronquido desde la sala. Entonces las personas que roncan y que roncan muy fuerte pueden cursar con síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de apnea hipopnea SAHOS. Para eso, usted le puede hacer una polisomnografía al paciente y lo lleva además a que le evalúen el patrón de sueño, a ver cuántas veces se despierta, porque eso hace que el paciente se despierte y además eso aumenta la presión en el pulmón, es decir, es otra causa de hipertensión pulmonar. El tratamiento para el SAHOS es que le ponen presión positiva y lo ayudan a respirar a usted en la noche. Entonces le ponen unas cánulas nasales con presión positiva o le ponen una máscara y usted tiene que dormir con eso todas las noches. ¿Es súper incómodo? Sí. ¿Las personas mejoran la calidad de vida? Sí, también. Para las personas que no se tratan para el SAHOS tienen riesgo incrementado de hipertensión pulmonar, hipertensión arterial y muerte súbita de origen cardíaco. Ese causa corazón, ¿cómo se llama? Cardiomegalia, sí. Sí, es decir, tiene que esforzarse mucho más y al final esos músculos. Finalmente, a estos pacientes que les da hipertensión van a empezar con una hipertensión, con una cardiomegalia o una hipertrofia del lado derecho. Pero pues las enfermedades del corazón izquierdo también pueden dar hipertensión arterial, las insuficiencias, las estenosis pueden hacer. Esto es como una clasificación, no me interesa tanto, son algunos ejemplos, nada más. Asociadas a apnea del sueño, hipertensión portal, enfermedades congénitas del corazón. En los del grupo 2, es decir, los asociados al corazón izquierdo, pues está la disfunción ventricular del corazón izquierdo, ya sea sistólica o diastólica, las enfermedades valvulares, los shunts o comunicaciones de izquierda a derecha también pueden generar hipertensión pulmonar. Imagínense que ustedes tengan una comunicación interventricular de izquierda a derecha, pues toda la presión arterial que iba para las arterias sistémicas se va a pasar al pulmón. Y eso claramente va a generar escenarios de hipertensión. En cuanto a la morfología, pues nada, sabemos que en la hipertensión hay un engrosamiento de las arterias, así que las arterias pulmonares y las arteriales y las arteriolas se van a ver engrosadas y pueden generar aterosclerosis. Hipertrofia del ventrículo derecho, muerte por col pulmonar y neumonía. Los pacientes son más susceptibles de neumonía. En esta radiografía de tórax podemos ver un corazón que no se ve grande. Ustedes van a aprender que calculan un índice cardiotorácico, que básicamente es una medida que usted toma del corazón en relación a la medida transversal del tórax, y que si esa medida está por arriba de un valor que ahora mismo no recuerdo, que creo que es 0.6, usted dice que el paciente tiene cardiomiopatía. Cianosis, por supuesto, porque si le da hipertensión pulmonar difícilmente usted puede mandar la sangre a que haga intercambio gaseoso, así que le va a dar hipercambio y puede tener síndrome de dificultad respiratoria. Listo. Dejando de un lado la hipertensión pulmonar, que es relativamente frecuente, pero que ustedes no van a manejar tanto, vamos a mencionar solamente un síndrome de hemorragia alveolar difusa, que es una entidad de tipo inmunológico, en el que el paciente crea anticuerpos que van dirigidos contra la membrana basal glomerular. Esos anticuerpos dirigidos contra la membrana basal pueden afectar tanto los glomérulos del riñón como la membrana basal de los alvéolos. En ambos escenarios generan daño por liberación de citoquinas proinflamatorias, y en los pulmones pues generarán hemorragia alveolar y en el riñón pues generarán hematuria. El tratamiento, como en muchos otros casos de enfermedades autoinmunes, pues son glucocorticoides o inmunosupresión. Estos otros no nos interesan, este lo veremos en la clase de vascular. La morfología, pues básicamente yo veo un montón de macrófagos cargados de hemosiderina o de pigmento de la hemoglobina dentro de ellos.
que si yo le hago una coloración especial de azul de Prusia, voy a encontrar que son positivos para esa coloración de azul de Prusia. Suelen ser personas adolescentes, no hay una predilección entre hombres y mujeres, sobre todo aquellos que tienen alrededor de 20 años en la edad media de diagnóstico, y la inmunoglobulina que más frecuentemente está afectada o que está asociada a la hemorragia alveolar es la inmunoglobulina G, más que las otras dos. Pero todas van contra la membrana basal. Y listo. Ahora sí, viene la parte más chévere. Mira, la parte más chévere son los tumores, pero es porque a mí me gusta. No, si acabamos de tener Empezamos a las 7. evitar que el mundo lo arregle la parte más chévere. Bien. Entonces, en cuanto a las infecciones pulmonares, solamente para recordar que tenemos barreras físicas, ¿verdad? Que serían entonces el moco y el epitelio propiamente es una barrera física. Una barrera mecánica serían los cilios que constantemente barren desde la parte más distal de los bronquios y hacia la orofaringe. Es decir, que todo el tiempo estamos tragando moco, sobre todo cuando estamos dormidos, porque el moco asciende normalmente. Tenemos sistema inmune innato, es decir, que habrían allí algunas proteínas del complemento, así como células como el polimorfo neutrófilo, ¿verdad? Y habría el sistema inmune adaptativo en escenarios en los que haya la presentación antigénica. Hay nódulos linfoides que se ubican particularmente en la región iliar del pulmón, pero que pueden localizarse en otras áreas también. Eso nada más de solamente. Listo. Entonces las neumonías o las infecciones del pulmón las podemos clasificar en diferentes formas. La primera de la que vamos a mencionar es una neumonía adquirida en la comunidad. Como su nombre lo indica, es aquella que le da a las personas como nosotros. Es decir, que estamos normalmente en la comunidad y que no estamos en un ámbito hospitalario. Entonces, ahora mismo ustedes no están yendo a rotar, ¿cierto? Sí. Pero no están hospitalizadas. Entonces, no ocurre. ¿Bien? A las personas que están hospitalizadas, pues uno les dice que son neumonías asociadas al cuidado de la salud. Así estén hospitalizadas en el hospital o estén hospitalizadas en la casa. ¿Eso para qué sirve? Porque los microorganismos que causan la neumonía a las personas de la comunidad son diferentes a los microorganismos que causan la neumonía a las personas que están hospitalizadas, principalmente en su perfil de resistencia. Es decir, que es mucho más fácil o sencillo, en términos generales, tratar una neumonía adquirida en la comunidad que una neumonía que antes llamábamos nosocomía o adquirida pues, en el ámbito hospitalario. Es esta causa de muerte a nivel mundial, es decir, la única causa infecciosa que aparece en países desarrollados dentro de las 10 primeras causas de muerte es la neumonía. Es decir, que es la principal causa infecciosa de la que vivimos, niños, adultos, viejos, todos, ¿verdad? ¿Qué es la primera causa? Ya les dije, por etiología infecciosa. Hasta en la mitad de los casos, yo no soy capaz de decir cuál es el microorganismo que causó la neumonía, porque resulta que la flora bacteriana es bien mixta la que está en el tracto respiratorio, así que usted como aísla el microorganismo que está causando la neumonía. Por ejemplo, si le pide a un paciente que expectore, pues allí van a salir un montón de cocos, bacilos, cocobacilos, ¿verdad? Va a salir de todo allí y difícilmente va a crecer un solo microorganismo. El tratamiento puede ser ambulatorio, hospitalizado en piso o hospitalizado en UCI. Eso depende de varias escalas que se utilizan. Dentro de esa hay una que se llama CURT 65, hay otra que es de la ATLS, es decir, eso se lo van a enseñar, como son cosas clínicas, se los van a enseñar en medicina interna. Pero esas escalas les dicen a ustedes básicamente qué pacientes puedo manejar en el hospital y a qué pacientes con neumonía les puedo dar tratamiento ambulatorio. No todos los pacientes con neumonía requieren tratamiento intrahospitalario, no todos. Ahora, esa mortalidad está en relación a qué? Pues a la gravedad del paciente. Si usted lo maneja en UCI, la mortalidad es de hasta el 50%. Entonces eso explica por qué hasta el 50% o más de los pacientes que entraban a UCI por COVID se morían. Porque
porque cuando usted entra a una UCI es porque su estado ya es crítico. No es que usted entró y lo pusieron crítico en la UCI. Usted entra a la UCI es porque su estado ya es crítico, es decir, usted ya tiene boletas ganadas para la muerte. Depende de cómo las comparta con sus compañeros de la UCI, usted logra salir o no. Ahora, podemos dividir entonces las neumonías de la comunidad en dos grupos grandes, una en neumonías bacterianas y otras en neumonías virales. Las neumonías bacterianas, a su vez, las puedo dividir como zoonóticas, es decir, aquellas que son transmitidas desde animales y hacia humanos, pero no es que el microorganismo, es decir, el microorganismo normalmente infecta solo a los animales, solamente que por cosas del azar sufrió una mutación que le permite infectar a los humanos, ¿verdad? Pero realmente no lo hace. Dentro de ellos tenemos entonces la clamidófila, que está asociada a la exposición a aves, Francisella tularensis, que da la tularemia, que es una enfermedad transmitida por conejos, o Coxiella burnetii, que está asociada a caprinos, es decir, a cabras. Son zoonóticas, y además se comportan de manera atípica, y ya vamos a mencionar algo de lo que es típico y atípico. Las que no son zoonóticas son las más frecuentes de todas, y dentro de esas está Mycoplasma pneumoniae, Clamidófila y Legionella. Todos estos microorganismos que están acá son atípicos. Entonces, ¿cómo hago yo o a qué me refiero cuando digo que un microorganismo es típico o atípico? ¿Qué creen? Uno pensaría que es la frecuencia, es decir, es un buen raciocinio, pero no. Es decir, ¿al tipo de animal? no. Tiene que ver con la presentación clínica. Entonces, los microorganismos típicos tienen una presentación típica de neumonía, es decir, fiebre, tos, expectoración, dolor torácico, diaforesis y disnea. Los organismos atípicos pueden tener un paciente con una radiografía tremendamente fea y un paciente clínicamente no tan mal. Es decir, que hay una disociación clínico-radiológica en los microorganismos que son atípicos. Desde luego, dentro de los atípicos hay que mencionar el SARS-CoV-2. Cuando uno veía radiografías de los pacientes con SARS-CoV-2, las radiografías eran asquerosas, estaban muy comprometidos. Pero usted veía al paciente y no se veía tan mal, quizás estaba un poco hipoxémico. Y por eso es que los llamaban un poco los hipoxémicos felices, porque pues ellos se veían como bien, solamente que saturaban muy bajito. Y la radiografía era muy mala. Dentro de los virus, pues influenza, H1, los adenovirus también generan neumonías atípicas y pues acá falta poner SARS-CoV-2. Para la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad de microorganismos típicos son estos que están acá, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Esos dos son los más frecuentemente asociados a neumonía bacteriana. Ahora, el Streptococcus pneumoniae es lo mismo que cuando dicen neumococo, ¿verdad? Para eso hay vacuna. Pero el neumococo tiene varios serotipos y no todas las vacunas cubren para todos los serotipos. La neumonía tiene una historia natural que es bien clara, por lo menos en los organismos típicos. Entonces, un pulmón sano tiene el alveolo y los capilares alrededores en los que pueden pasar más o menos de un eritrocito por vez. En los primeros días hay una etapa de congestión en la que básicamente lo que hay es edema. Eso evoluciona a una etapa que conocemos como hepatización roja, en la que la congestión vascular es mayor, pero ahora hay una extravasación de eritrocitos hacia la luz del alveolo y un aumento de las células inflamatorias. Posteriormente hay una etapa de hepatización gris, que empieza ahí la etapa de resolución, porque el microorganismo probablemente ya se haya eliminado y ahora lo que estoy haciendo es quitando, digamos, toda la basura que quedó del proceso inflamatorio. Y finalmente hay una etapa de resolución en la que los macrófagos ya se encargan de limpiar todo lo que había. Esto es transversal a todas las neumonías, es
todas las neumonías por organismos típicos presentan ese mismo cuadro. Podemos además, si somos estrictos desde la morfología, a mí no me importa, yo no les voy a preguntar cuál es la diferencia, pero entre la bronconeumonía y la neumonía lobar, para mí no son dos entidades diferentes, sino que más bien las neumonías lobares inician como bronconeumonías. Y esto básicamente es la consolidación de todo el lóbulo pulmonar con pus. Entonces por eso este lóbulo se ve amarillo, porque está lleno de material turbulento, mientras que este se ve, digamos, de características usuales. ¿Cuál es la clínica? Por manifestaciones locales del tracto respiratorio inferior, tos, esputo purulento, disnea, berberítico, frémito vocal, pectoriloquio y matidez. ¿Qué es eso? ¿Qué son todos esos términos? ¿Qué frémito, profe? ¿Qué es frémito? Entonces, normalmente el frémito vocal es que yo le pongo la mano y le digo, diga 33. Ferrocarril. Como puras cosas. Ahora, si dice ferrocarril, no lo sé. Entonces, ¿se le pongo la mano y ya? Qué pecado que mi hermanito dice así. Pero ¿cómo es, profe? O sea, la mano en el pecho. Pues te le pone la mano y Lo que resulta vimos que las ayer. ondas de sonido se transportan mejor por los sólidos que por el aire. Y como en la neumonía usted tiene consolidado el pulmón, es decir, está sólido en lugar de estar gaseoso, el sonido pasa más fácilmente desde los pulmones y hacia usted, o sea, hacia el examinado. Ahora la matidez, ¿con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con la percusión. Entonces usted percute el pulmón y normalmente debe ser resonante, como un tambor, porque está lleno de aire. Pero cuando hay neumonía lobar, pues está mate, con matidez, es decir, el sonido es seco, porque ahora ya es sólido. Bien. Entonces, Eso lo vimos ayer. pero no me acordaba del término. Y matidez. Pues no sabía si era otra cosa. Pero Como él me dice con la mano, pero con la mano no se hacía, sino se hacía con el Se ha estetoscopio. dicho tradicionalmente que el esputo es de color óxido marrón, mientras que aquellos que tienen neumonía por Klebsiella pneumoniae tienen expectoración como en jarabe de groselas. Eso es algo así como mermelada de fresa aquí en Colombia. La pectoriloquia tiene que ver con que tú escuchas al paciente, lo pones a hablar y escuchas súper clarito. Cosa que no debería pasar. O es un tumor o es una neumonía. Y manifestaciones sistémicas como fiebre, diaforesis. Es decir, usted para el diagnóstico necesita una manifestación local del tracto respiratorio inferior, una manifestación sistémica, como esta que está acá, y además una radiografía de tórax que muestre el hallazgo de una neumonía. Es decir, usted no hace diagnóstico de neumonía sin esos dos criterios. Entonces esta sería una fase inicial, todavía los alvéolos se ven muy tranquilitos, ¿verdad? Y hay un montón de neutrófilos y uno que otro eritrocito por ahí. Esta ya sería una hepatización roja, en la que ya tengo muchos más eritrocitos por ahí, ya hay unas membranas hialinas francamente formadas, mucha más congestión, y esta ya es una fase resolutiva. A esto le llamamos una neumonía organizada porque tiene unos cuerpos que son estos, que son como fibroblastos, que se le llaman cuerpos de Masón. Bien, ahora también existen neumonías virales, y si no el COVID, pues no hubiera existido, ¿verdad? Las neumonías virales también existen, principalmente asociadas a virus sincitial respiratorio, para influenza, y otros virus de influenza y adenovirus. Ahora, el virus sincitial respiratorio mata niños muy frecuentemente. Pues son menores de 5 años, ¿cierto? Sobre todo a niños menores de 5 años. En Colombia no se había instaurado todavía la vacuna en las mamás embarazadas, pero ahora ya se instauró, ya empezó el plan piloto. Eso ya lo había hecho Chile recientemente y fue capaz de bajar la mortalidad por enfermedad respiratoria aguda en niños en los 2 primeros años. Y ahora lo estamos haciendo nosotros. ¿Por qué vacuna a la mamá y no al niño?
que la mamá es la que transmite al bebé. Entonces vacuna a la mamá para que le pase los IgG y al menos lo proteja 18 meses. Recuerden que más o menos el IgG de la madre dura 18 meses circulando en el bebé, ¿verdad? Entonces digamos que es una estrategia costo efectiva muy importante. Usted tiene una madre que tiene un sistema inmune que no está virgen, ¿verdad? Así que fácilmente hace anticuerpos IgG y se los pasa al bebé. Hay varias pandemias asociadas a virus y tienen que ver no tanto con la mortalidad, sino con la facilidad de transmisión que tienen los virus. Es mucho más fácil que usted se infecte por un virus a que usted se infecte por una bacteria. Difícilmente somos capaces de diferenciar por radiografía entre una neumonía por virus y por bacterias. Eso no se puede, es paja, mentira, uno no es capaz de diferenciarlo. Y le poníamos antibiótico a los pacientes con COVID porque la mayoría de ellos suelen sobreinfectarse. Es decir, la flora que normalmente tenía, además del daño alveolar que causa el virus, pues aprovecha este daño del sistema inmune para infectar el tejido también. Así que a los pacientes cuando les damos antibióticos y tienen diagnóstico de COVID, no se los damos por el COVID. Es decir, los antibióticos no sirven para los virus, ¿verdad? Eso no sirve para nada, para los virus. Se lo damos es porque la mayoría de ellos se sobreinfectan. Y había una neumonía que les dije que no era adquirida en la comunidad, sino que la denominamos neumonía asociada a atención en salud. Y es toda aquella que ocurre después de 48 horas del ingreso o hasta 72 horas después de que usted salga del hospital. ¿Por qué después de 48 horas? Porque si usted lo hospitalizaron porque tenía una fractura y mañana amaneció con una neumonía, pues eso no fue un microorganismo del hospital. Eso usted ya lo traía de fuera. El tiempo de incubación no da para que eso de un día a otro usted ya le dé una neumonía. Entonces hay que esperar que al menos pasen 2 días dentro del hospital para yo asumir que el microorganismo que le está causando a usted la neumonía es del hospital y no es de afuera. Y hasta 72 horas posterior, pues porque como usted le dan egreso, pero usted puede llevar el microorganismo ahí incubándose hasta ahora, replicándose. Entonces usted tiene que darle un tiempo afuera del hospital para considerar que esos microorganismos todavía son del hospital. Es mucho más frecuente encontrar entonces microorganismos gram negativos, sobre todo enterobacterias como Klebsiella, E. coli y Pseudomonas, que son relativamente infrecuentes en las neumonías adquiridas en la comunidad. Dijimos que era sobre todo neumococo y Haemophilus influenza. Y el estafilococo aureus, pero aquel que es meticilino resistente. Esto lo podemos debatir, es decir, en la actualidad ya sabemos que hay neumonía por estafilococo aureus, meticilino resistente, adquirida en la comunidad. Pero es por el mal uso del antibiótico, porque como a toda la gente le da gripa y va y compra amoxicilina. Entonces, pues genera un montón de resistencia al antibiótico en la comunidad. Hay otros tipos de neumonía, las neumonías aspirativas. Entonces, desde luego que el pulmón que más frecuentemente se ve afectado es el pulmón derecho. Ya habíamos dicho que es porque el bronquio fuente derecho es mucho más vertical que el bronquio fuente izquierdo, que es mucho más horizontal, ¿cierto? Se da sobre todo por flora de la cavidad oral, y la flora de la cavidad oral suele ser gram negativa y anaerobia. Entonces bacterioides, prevotela, peptostreptococos. Si recuerdan el peptostreptococo, no recuerdo porque usted no lo está. Están asociados a las caries también. Y algunas bacterias aerobias como el neumococo, es decir, el estreptococo neumónico puede estar asociado también. Estafilococo aureus, Haemophilus influenza y Pseudomonas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para generar neumonía aspirativa? Pues cualquier cosa que le genere un trastorno de la deglución. Si usted le pase lo de un bebé que está comiendo y se le vaya a los ojos. En las personas que no tenemos ninguna dificultad, pues es infrecuente que esto ocurra, a menos de que usted salga, esté feliz porque pasó patología de sistema, se fue a celebrar y tomó mucho, tanto así, que llegó súper intoxicado por alcohol y empieza a vomitar en su casa y se va a las pilas. Eso puede pasar. Entonces, ¿qué entidades? Un accidente cerebrovascular que le deja a usted trastornos de la deglución. Los pacientes que sufren de emesis repetitivas o síndromes eméticos, son pacientes que vomitan mucho, trastornos de la deglución asociados a lesiones cervicales,
los ancianitos y aquellos que viven en ancianatos, las personas alcohólicas y la enfermedad por reflujo gastroesofágico no causa neumonía, causa neumonitis, pero no causa neumonía, y es la primera causa de tos de origen no pulmonar. Es decir, que antes de que ustedes piensen en tos como que ya es algo del pulmón, pues pregunten por otros síntomas como si tiene dispepsia, si tiene escurrimiento posterior, ¿verdad? Esas otras cosas le pueden hacer guiar a que el paciente tenga una tos que no sea de origen pulmonar, sino por ejemplo, de origen gastrointestinal. Y ya dijimos que más frecuente derecho, a menos que el paciente esté acostado. Si el paciente está acostado, pues le puede dar en cualquiera de las dos. El enalapril no se queda también. El enalapril da tos. Suelen dar. Pero no a todos, es decir, hay mucha gente que lo tolera muy bien. Bien, dentro de las entidades que se comportan como infecciones del pulmón, pues debemos mencionar también el absceso pulmonar. Las neumonías son un daño difuso o una inflamación difusa del parénquima. Por su parte, los abscesos pulmonares es una lesión localizada, muy bien delimitada, que suele tener un centro necrótico y que en la radiografía lo vamos a ver como un nivel hidroaéreo. Es decir, ¿qué es eso? El paciente acá está de pie, ¿verdad? A las radiografías de tórax se toman en bipedestación, ¿sí? A menos de que el paciente esté acostado, claramente, y sedado, pues ahí sí toca acostado, pero de lo contrario, las radiografías de tórax se toman en bipedestación, ¿sí? El paciente parado. Esto que ven acá, ¿qué sería? ¿Una qué? Una telectasia. Una telectasia. Harold va a tener que ponerse más 3 en el parcial porque contesta varias cosas. Está estudiando. Ustedes no le llegan. Esto es una telectasia. Este que está acá sería el absceso pulmonar, tiene un nivel hidroaéreo. ¿Cómo sé que es un nivel hidroaéreo? Porque es un campo que tiene un pedacito de gas y un pedacito de agua. Pus en este caso. Entonces el nivel hidroaéreo esto es agua, es radio opaco, y esto que está acá, que es aire, es radio lúcido, ¿cierto? Los abscesos pulmonares entonces están asociados a broncoaspiración, es decir, a trastornos de la deglución también, pacientes que sufren convulsiones, alcoholismo crónico y pobre higiene, es decir, los mismos factores de riesgo para broncoaspirarse. La clínica es similar a las neumonías, pero en este caso el esputo es purulento, hay pérdida de peso porque suele tener un curso crónico, porque no es un daño difuso, sino que está localizado. Así que como no es un daño difuso, sino que está allí encerrado, el cuerpo tiene un proceso inflamatorio crónico no sistémico, lo tiene allí nada más. Puede tener anemia y el aliento suele ser putrefacto. Los microorganismos más frecuentemente, digamos, aislados son los anaerobios, son los más frecuentemente aislados. Sin embargo, igual que los otros escenarios, es difícil aislar exactamente cuál es el microorganismo asociado. Dentro de los que más se menciona como microorganismos típicos, pero que causen absceso pulmonar, está el Staphylococcus aureus y la Klebsiella pneumoniae. Los dos causan neumonía necrotizante, pero también causan absceso pulmonar. Bueno, esos dos siempre los preguntan, Staphylococcus aureus y Klebsiella. Absceso pulmonar. Entonces esto nada más es un corte de allí, esto que ustedes ven acá es como la pared fibrosa y todo esto que acá es pus. Hay neumonías crónicas, sí, particularmente en pacientes con inmunodeficiencias. Esas neumonías crónicas pueden estar asociadas a nocardia, a actinomyces, a histoplasma, coccidioides, es decir, sobre todo a micobacterias, a bacterias atípicas o a hongos. En esos escenarios es más frecuente las neumonías crónicas. Pueden haber neumonías crónicas por virus, algunos sí, por citomegalovirus, o por otros microorganismos como el Girovesia, aunque ya casi no lo vemos. Por aspergilosis sí, y por candidiasis también. Suele ser localizada en pacientes que están inmunocompetentes, pero en pacientes que no están inmunocompetentes es
puede afectar más de un lobo. Ahora, si a ustedes les preguntan en Colombia que cuál es la entidad que más frecuentemente podría dar una neumonía crónica, pues ustedes dicen que la tuberculosis. Eso no es otra cosa que una neumonía crónica, la tuberculosis. El paciente tose y tose, tiene fiebre, malestar, diaforesis, pérdida de peso. Es el ejemplo claro de una neumonía crónica. Usted le toma una radiografía y se ve la neumonía. Y le da sobre todo a personas que tienen alguna inmunosupresión. Enfermedades crónicas, ya vimos por ejemplo en ese que estaba en el artículo que a los abuelitos, a las personas de 80 eran los que más tenían, digamos, tuberculosis, pues porque la inmunosenescencia ya está ampliamente descrita. Y en relación a la tuberculosis, esto ya lo vimos, ya dijimos que era una enfermedad de nosotros, de los pobres. Ya mencionamos que es intracelular obligado, que es reconocido por los macrófagos alveolares después de que ha sido opsonizado y que dentro del macrófago se activan entonces el fagolisosoma, pero que el bacilo tiene mecanismos para evadir la respuesta inmune. Y estos mecanismos para evadir la respuesta inmune son intrínsecos al microorganismo. Hay descritos en momias de más de 2500 años que ya tenían tuberculosis. Es decir, que la tuberculosis ha evolucionado y ha estado siempre con nosotros. Ha venido siempre. Los macrófagos alveolares suelen entonces liberar interferón 12, que permite la estimulación de linfocitos T para que adquieran un fenotipo TH1 y liberen interferón gamma, que en eso es en lo que se trataba la prueba del día de hoy. Ese interferón gamma es capaz de incentivar al macrófago activado para que libere factor de necrosis tumoral y algunas interleuquinas de tipo proinflamatorio que llevan a la formación del granuloma, que tiene un centro necrótico, macrófagos alrededor, un collarete de linfocitos y unos fibroblastos más externos. Esos granulomas típicamente tienen necrosis caseificante. En cuanto a la etiología, se le denomina complejo tuberculosis porque hay varios de estos. No todos causan enfermedad. Algunos, por ejemplo, son capaces de causar enfermedad solo en la piel, pero no a nivel sistémico. Pero la tuberculosis, por su parte, puede afectar cualquier órgano o sistema, cualquiera. ¿Cómo es la historia natural? Pues la historia natural es que usted está en un país pobre y salió y alguien tenía tuberculosis y tosió, y usted pasó e inhaló los bacilos. Una vez inhaló los bacilos entran a su cuerpo y demoran más o menos entre 2 y 3 semanas para que se dirijan hacia la parte superior del pulmón. En esta localización de la parte superior del pulmón van a formar un granuloma, o pues el cuerpo va a formar un granuloma para tratar de contenerlo. A ese granuloma se le conoce como focos de Kohn. Recuerden que los linfocitos y en general las células presentadoras de antígeno, una vez reconocen el microorganismo, viajan al ganglio linfático más cercano para realizar presentación antigénica y que de ese ganglio linfático se vayan otra vez los linfocitos hacia el sitio de la infección, ¿verdad? Resulta que el ganglio también genera necrosis gaseosa porque la célula presentadora de antígeno pues se lleva dentro de sí el bacilo y va a infectar el ganglio. Así que cuando está infectado el ganglio y el foco le decimos complejo de Kohn. A las dos cosas le decimos complejo de Kohn. Esa sería la tuberculosis primaria, esa que le dio a usted, a todos probablemente. Si su cuerpo es lo suficientemente fuerte, es decir, si su sistema inmune es lo suficientemente fuerte como para calcificar el granuloma, es decir, para ponerle calcio allí, ese mecanismo sí elimina el bacilo. Y cuando eso ocurre, al foco calcificado le decimos foco de Ranke, y si el ganglio se calcifica le decimos complejo de Ranke a las dos cosas, pero calcificadas. ¿Cuál es la diferencia? Que si usted tiene un complejo de Kohn, tiene una tuberculosis latente y es posible que en algún momento de su vida se reactive.
Pero si usted tiene un complejo de arranque, como eso está calcificado, allí no hay bacilos y no tiene posibilidad de que se reactive. ¿Sí? ¿Tienen razón? Pues así es como se da un granuloma, centros necróticos, células generales multinucleadas, linfocitos y más afuera los fibroblastos. Esto que hay acá es una coloración de qué? ¿De qué coloración mando yo para ver los bacilos ácido alcohol resistentes? Es una coloración de Sill-Nielsen para ver bacilos ácido alcohol resistentes. Listo, ahora sigue la tuberculosis secundaria. Entonces acá vamos a parar un momento con... Esperemos que listo. No vamos a verlo todo, no alcanzamos. Todos acá tienen la marca de sudacas. Yo no la tengo. ¿Quién no? Yo tampoco. ¿Qué mundo? No, yo tampoco la tengo. No, pero yo no la tengo no porque no sea sudaca, que aparte es un término despectivo, ¿no? Sino porque ustedes han visto que la gente, a pesar de que estudia, a veces tiene como creencias raras. Entonces yo tengo un tío que es ginecólogo y le digo a mis papás que no me aplicaran la vacuna de la BCG, ¿verdad? Entonces a esa vacuna se le conoce como la vacuna de la BCG. Entonces la ponen subcutánea, normalmente se pone en el brazo, pero por el crecimiento se desplaza como hacia la región posterior. Casi todos la tenemos porque esa vacuna se la ponen el día que usted nace. O sea, usted ese día le ponen hepatitis B, le ponen esa y ya no recuerdo qué más. ¿Listo? Creo que estaba agotada ese día. Solo esa dos. A ver, ¿para qué sirve esa vacuna? ¿Para cuál tuberculosis? Usted ya nos había dicho eso, pero yo no me acuerdo. Yo ya les había dicho eso. Sí. Entonces la vacuna de la BCG tiene más o menos un rango de protección entre 10 y 20 años. Más allá de eso usted no tiene protección. Y solamente protege para las formas extrapulmonares de la tuberculosis. Es decir, que si a usted le va a dar tuberculosis primaria, le da así esté vacunado. Solamente protege para formas extrapulmonares de la tuberculosis. Y solamente protege durante 10 a 20 años, así que casi que todos los que estamos acá ya no tenemos nada de protección de eso, ¿verdad? O los que fueron vacunados. La otra tuberculosis, que es la tuberculosis secundaria, de reactivación, postprimaria o del adulto, como le quieran llamar, cualquiera de esos son sinónimos, pues es aquella tuberculosis que aparece después de que usted tiene una tuberculosis latente. Es decir, la mayoría de las personas una vez se infectan, la mayoría hacen tuberculosis latente. Solo el 5% hacen tuberculosis primaria. Es decir, que es un número muy bajito. La mayoría de ustedes se infecta y es capaz de contener el bacilo. De ese 95% que hace tuberculosis latente, es decir, acá estaría la primaria, acá estaría la latente, solo del 2 al 10% se reactivan y depende de lo que ocurre en la vida. Depende si usted tiene una enfermedad crónica debilitante, depende si a usted le ponen glucocorticoides, depende si a usted le ponen, por ejemplo, medicamentos que son inhibidores del factor de necrosis tumoral o inhibidores del interferón. Entonces, si a usted le ponen esos medicamentos, por supuesto que el riesgo de que proliferen los bacilos pues va a incrementar. Les decía que en la tuberculosis latente tenemos un estado como quinescente del bacilo, es decir, que el macrófago es capaz de tener una acción bacteriostática pero no bactericida, es decir, no es capaz de matar las bacterias, solo evitar que se reproduzcan. Ya les dije que los factores de riesgo tienen que ver con alguna disminución en el sistema inmune y dentro de eso se pueden mencionar las gastrectomías, ¿por qué? Por la baja de, por la pérdida de flora intestinal, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esa palabra? Microbiota intestinal, por la alteración de la microbiota. Bueno, la microbiota en la actualidad es como algo que mucha gente está viendo y la proteómica podría ser una explicación, sí, pero tiene que ver sobre todo con la desnutrición que tienen las personas después de las gastrectomías. A las personas que les hacen gastrectomía tienen desnutrición y quizás es como lo más difícil de tratar en ellas. Supongan ustedes que un paciente además se pone anémico porque le hicieron una gastrectomía y no tiene factor intrínseco.
Entonces, si no tiene factor intrínseco, no es capaz entonces de absorber Vitamina B12. la vitamina B12 en el ilion distal, ¿verdad? La silicosis, es decir, el sílice, incrementa el riesgo de tuberculosis secundaria, la diabetes mellitus porque es un estado de inmunosupresión, el uso de esteroides por supuesto, inhibidores del TNF y otros inmunosupresores. Por supuesto que el VIH está asociado a la tuberculosis de reactivación, porque miren que las personas que no son VIH positivo, el riesgo de por vida es alrededor del 10%, mientras que el riesgo por año para las personas con VIH positivo es del 10%, pero este por año. En cambio, los otros es de por vida, ¿verdad? Entonces, el VIH definitivamente es un factor de riesgo. Creo que no vamos a darnos clase porque hay mucho ruido. Y eso era pico. Es un factor de riesgo importante para... ¿Y no será que mueren del calor? Pues prendamos los aires, profe, a ver si ya funcionan. Intente a ver. ¿Qué? ¿Prendo los aires? A ver si funcionan ya. Pues prende la ver. Funciona. Entonces hay unas interleuquinas que siempre preguntan para mantener el granuloma. La interleuquina 2, la interleuquina 12, el factor de necrosis y el interferón. Esos cuatro siempre son necesarios para mantener el granuloma. Ahora, la tuberculosis puede generar una tuberculosis localizada o una tuberculosis que llamamos de tipo miliar, es decir, como la milia, como punticos. Así que la tuberculosis miliar se ve de esta forma. Pequeños puntos de... Todos estos serían entonces granulomas con necrosis de caseificación. Todos estos. Ahora, ¿dónde puede dar la tuberculosis? Pues el sitio donde más frecuentemente da la tuberculosis es en el pulmón. Después del pulmón tenemos los ganglios linfáticos, es el segundo órgano de ahí donde más frecuentemente da. Después de eso tendríamos la pleura, es decir, ganglios linfáticos indotorásicos, luego exotorásicos y luego la pleura, y cualquier órgano o sistema puede estar comprometido por tuberculosis, cualquiera. Hay uno que recibe un nombre particular y es que la tuberculosis a nivel de la columna vertebral se le conoce como mal de Pod. Es un epónimo, pero se sigue utilizando en la actualidad. Mal de Pod. Entonces, en términos generales podemos tener tuberculosis primaria progresiva, si usted se infecta y le da tuberculosis de una vez, la tuberculosis primaria, tuberculosis latente, que es que usted se infecta y queda allí nada más, o tuberculosis secundaria o de reactivación. Esto ya lo mencionamos. Entonces, tenemos básicamente tres escenarios clínicos grandes. Uno es la tuberculosis primaria, esto es infecto y le dio tuberculosis primaria. Otro es la tuberculosis latente, ¿verdad? Que es que está el complejo de Gons. Y la última es la tuberculosis de reactivación. ¿Ya? ¿Qué hago para el diagnóstico? Esto ya lo mencionamos durante la revisión, así que no nos vamos a detener ahí. Lo primero que hago es vaciloscopia. Si la vaciloscopia es positiva, pues digamos que el diagnóstico ya está hecho, pero necesito hacer cultivo siempre, sí o sí, ¿verdad? Solo que el cultivo se demora entre 12 y 18 semanas y yo no puedo esperar todo eso para darle tratamiento. Así que también hay un criterio que es el criterio radiológico. Si el paciente tiene unos síntomas, tiene una radiografía que parece tuberculosis, le doy tratamiento. El criterio epidemiológico, si usted tiene contacto, usted vive en colecho con una persona que tiene diagnóstico de tuberculosis, pues desde luego que tiene un riesgo incrementado de tenerlo. Y se le puede dar profilaxis si no tiene síntomas, pero si sí tiene síntomas, pues toca darle tratamiento. Y hay un criterio que es el criterio inmunológico. En la actualidad tenemos pruebas que son capaces de identificar en sangre periférica o en lavados broncoalveolares
material genético de la tuberculosis. ¿Qué sería el GeneXpert y el genotype? El GeneXpert es una prueba, una PCR que es capaz de evaluar no solamente si yo tengo el microorganismo, sino además si tiene resistencia a la rifampicina. ¿Cómo harán para saber a través de una PCR que un microorganismo tiene resistencia a la rifampicina? Si normalmente lo que yo hago es que lo cultivo y le pongo unos discos con los antibióticos y yo veo si el microorganismo no crece alrededor del disco, pues es sensible a ese antibiótico porque no fue capaz de crecer ahí. Pero si el microorganismo crece alrededor del disco de antibiótico, es resistente a ese microorganismo. ¿Cómo hago yo para saberlo? A través de una prueba de PCR. Muy bien, es eso. Entonces se identificó la secuencia del gen que le da la resistencia a la rifampicina. Y ya. Entonces, una vez identifica, dice si esta tuberculosis es resistente a la rifampicina. El genotype, por su parte, identifica aquellos cepas de tuberculosis que son multidrogo resistentes. Eso es lo que significa MDE. Entonces son multidrogo resistentes porque no solamente son resistentes a la rifampicina, sino que son resistentes a medicamentos de segunda línea. ¿Sirven para el diagnóstico? Sí. ¿Son el gol estándar? No. El gol estándar sigue siendo el cultivo. Tumores no vamos a ver hoy, tumores lo vamos a ver. Existen algunos otros medicamentos que pueden dar, algunos otros microorganismos que pueden dar neumonía. Dentro de ellos tenemos los hongos, como el histoplasma, ¿verdad? Coccidioidomicosis y blastomicosis. Todos ellos dependen mucho del nexo epidemiológico. Entonces, si bien es cierto que acá en histoplasmosis habla de Ohio y Mississippi, pues aquí en Colombia tenemos que preguntarle más bien a la persona si tiene aves en su casa o si ha ido a hacer espeleología, es decir, meterse a cuevas donde hay murciélagos, ¿verdad? Coccidioides simitis, la fiebre del Valle de San Joaquín, California, pero pues también podemos encontrarla en otros lugares. Y blastomicosis dermatitidis tiene los mismos factores de riesgo que el histoplasma capsular. ¿Cuándo la sospecho yo? Cuando el paciente cursa con una neumonía probablemente crónica, ¿verdad? Y que haya tenido la exposición a esto. No más de acá. Y las neumonías en pacientes inmunocomprometidos, pues ya habíamos mencionado que pueden haber virus u otros microorganismos. En este caso, es un citomegalovirus que tiene una célula muy grande, típicamente mencionada como célula en ojo de búho. Pero puede haber aspergilosis, candidia, por ejemplo, todos acá tenemos, seguramente todos acá tenemos algo de aspergillus y todos acá tenemos algo de cándida en nuestro cuerpo, todos, pero no nos causa enfermedad. Ahora, en las personas inmunocomprometidas, no solamente los pacientes que tienen VIH, sino muchos otros más, pueden generar neumonías por cualquiera de estos que están. El Mycobacterium avium suele dar infecciones en piel, pero en inmunocompetentes. En inmunocomprometidos da neumonía. Y Pneumocystis jirovecii ya casi no lo vemos. Digamos que fue el microorganismo trazador de VIH-Sida durante mucho tiempo en Estados Unidos. A todas estas, ¿ustedes saben cómo se dieron cuenta de eso? Del VIH-Sida con el Pneumocystis jirovecii. No. Resulta que en diferentes partes, y ahí ya no voy a hablar nada más. Bueno, hay cantidades que ya mencioné, la verdad eso no. No, pues mucormicosis lo verán ustedes, de los mucorales lo verán ustedes en hongos. Ya no. Bueno. Pues hay unas cosas que se llaman los mucorales y dentro de eso está la mucormicosis. Y son infecciones de los senos paranasales generalmente, que son rápidamente progresivas y causan la muerte. Es de las pocas urgencias que usted tiene en patología. Es decir, usted ve una lámina con eso, tiene que llamar al clínico, como oiga, tiene entonces, con Pneumocystis jirovecii lo que ocurrió es que en Estados Unidos había diferentes
diferentes lugares había muchos hombres que tenían neumonía por ese microorganismo. Esos hombres no tenían contacto entre sí, no tenían ninguna exposición aparente. Y se dieron cuenta de eso fue porque el medicamento que se utilizaba para tratar el Pneumocystis jirovecii era algo así como un medicamento de control. Entonces solamente lo dispensaba, digamos, la Secretaría de Salud. Entonces, como hay, porque hay tanta gente que está pidiendo este medicamento en tantos lugares. Y ahí fue como cuando inició el estudio de la inmunodeficiencia. Pero fue por Pneumocystis jirovecii. En la actualidad ya no se ve. ¿Por qué? Porque resulta que solamente le daba a personas en estadio SIDA muy avanzado. Y en la actualidad, afortunadamente, la mayoría de los pacientes tienen tratamiento y no llegan a estadio SIDA. La mayoría de pacientes que llegan a estadio SIDA son aquellos que no han sido de alguna manera concientizados alrededor de lo necesario que es hacerse pruebas de VIH. Y tanto estigma que hay en la sociedad hace que, por ejemplo, si un día yo vengo acá con un agente de la clínica a hacer pruebas gratis de VIH, la gente no se la haga. Y no se la haga es porque me da pena, que dirán, que no hay que más. Pues, ¿qué importa? Es decir, pero es por el estigma que hay alrededor de eso. Y ya. La próxima clase vemos tumores, que es la parte más bonita. Pero lo más importante para ustedes va a ser EPOC. O sea, esa es quizás la parte más importante que ustedes van a ver como médicos generales. Y las neumonías. EPOC y neumonías es lo más importante. Tumores ya vamos a ver, pero pues EPOC y neumonía